de la mano de Marina Arias, la lectora amigable. La recibimos con este aplauso. Muchas gracias. Es de Pietro esto, ¿no? Prieto, ¿cómo es? Sí, ¿no? Prieto. Prieto. ¿La música? Sí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Les decía hace un ratito que pensando que estamos en verano y por ahí hay gente que tiene un poquito más de tiempo para hacer cosas y le dan ganas de escribir, se me ocurrió traer una columna para pensar un poco y sobre todo para apuntar ahí las concepciones en relación a si cuando uno o una se sienta a escribir tiene que tener en claro qué va a contar y a dónde va a terminar, o si cuando una o uno se sienta va descubriendo en el trayecto eso que quiere contar. Serían las dos opciones. Sí, son las dos grandes bibliotecas, como se suele decir. El que planifica, que dice yo voy a contar esto, así, voy a terminar acá, y el que dice yo arranco y veo. El que planifica y sabe de entrada cómo va a terminar, y el que o la que va descubriendo lo que como que empezás como en una nebulosa y vas encontrando y de golpe decís, de esto, va por acá lo que yo quería contar. Al primer grupo de no sé, digamos, hay que saber hacia dónde una o uno va. Sí. Tengo varios amigos que hicieron taller con Abelardo Castillo, lo estarán todos. Sí. Parece ser que Abelardo decía que no te sientes a escribir algo si no sabes el final. O sea, que tenías que saber el final. O sea, él no dejaba la otra opción. No. Era muy en la línea de la teoría del cuento moderno, que ahora vamos a ver que son como los dos grandes representantes, son Edgar Allan Poe en Estados Unidos y Horacio Quiroga acá. ¿En serio? Claro, que son los dos que se sentaron a pensar, bueno, ¿qué tiene que tener un cuento? Y esta idea del cuento como un artefacto en el que todo tiene que traccionar hacia un efecto de sentido en el final. Pero, o sea, si vos te pones a estudiar en Estados Unidos literatura, ¿te lo nombran a Horacio Quiroga? No, estoy diciendo que Quiroga es el Poe argentino. No sé, depende de dónde estudias en Estados Unidos. Probablemente si es una cátedra que tiene que ver con cuento latinoamericano, veas a Quiroga. Aparece. Pero Quiroga, teorizó sobre esto. Sí, claro, escribió el decálogo. No sabía. Que ahora no sabías nada. No. Ahora les voy a leer. Primero les quería leer unas cosas que dice Allan Poe en su famoso ensayo La teoría del cuento moderno. Allan Poe, estamos hablando del principio del siglo XIX. Eso es del 30, ¿no? Primera mitad del siglo XIX, exactamente. Donde dijo esto: un hábil artista ha construido un relato. Si es prudente, no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes queriéndolos de la manera que mejor lo ayuden a lograr el efecto preconcebido. O sea, vos querés llegar ahí y después vas encontrando la manera, los ¿cómo le dicen los chicos ahora? Plot twist, para llegar ahí a ese efecto que ya sabés que querés lograr. Si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. La primera frase del cuento tiene que ya estar pensando a dónde vas a terminar. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia directa o indirecta no se aplicara al designio preestablecido. Bueno. Y de ahí se fue a tomar ajenjo. A full. Era muy ordenado para la escritura, pero bueno. Después tenía Era de Boston. Boston, ¿no? De Boston, exactamente. Bueno, y Quiroga, que vos me preguntabas que no sabía. Quiroga escribió un famoso texto que se llama Decálogo del perfecto cuentista. Que son, como bien dice la palabra, son 10 consejos. ¿No? Sí, claro. Dos tipos locos, Quiroga y Poe. Muy ordenados para el momento de escribir. Sí, pero no lo había pensado. Exacto. Bueno, por eso también se dice que Quiroga es el Poe argentino, ¿no? Claro. Y los escritores son un poco locos. Que en realidad era uruguayo, decimos argentino, pero uruguayo. ¿Era nacido? En Uruguay. No sabía. Sí. No. Sí. Mirá. Creo que sí, ahora me hacen dudar. No, se fue a Uruguay. El incidente con el amigo que le pega el balazo es en Uruguay. Es en Uruguay. Sí. O sea que en esa época vivía ahí. Pero no me acuerdo si era nacido. No, me parece que nació acá y pasó su juventud allá. Sí. Wikipedia. Bueno, no importa.
Lo que dice Quiroga en el 5º consejo del decálogo del perfecto cuentista es: no empieces a escribir sin saber desde la primera línea a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi siempre la misma importancia que las 3 últimas. Eso dice en el consejo 5º. Y en el 8º del mismo decálogo, Quiroga dice algo más. Dice: toma a los personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. O sea, no te distraigas. O sea, que también está un poco implícita la idea de no caer en digresiones. Esta cosa de cosas laterales. Que por supuesto hay toda otra biblioteca que dice, no, lo más sabroso de un cuento, de un relato, son justamente los momentos en que se abandona ese hilo principal. Pero a veces se exacerba un poco libros clásicos, inclusive donde me cuentan las paredes del castillo, la textura de las paredes, y yo me quiero pegar un tiro, digo, leyéndolo, ¿no? Cuando veo que hace una hoja que me está contando cómo es la pared, cómo es el techo, que es redondeado, la sombra entra por la ventana, y yo quiero saber qué hizo el señor. Lo que pasa es un problema mío. No es un problema tuyo. Lo que pasa es que eso sería más una cuestión que hace a momentos descriptivos, que con más acá en la escritura no se usa tanto esto de frenar todo y ponerte a describir cómo era el cuarto, cómo era la casa. Yo me refería más a digresiones narrativas, como estoy contando la historia de Marcelo y de golpe digo, al lado de Marcelo estaba Salazar. Salazar venía y cuento algo que no hace a la historia de Marcelo. Pero no es que me ponga a describir estoy siendo básica. No es que me ponga a describir el estudio, sino que me pongo a contar algo que no hace al sentido. Sí, yo me refiero, por ejemplo, al Nombre de la Rosa, por dar un clásico. Sí, que tiene toda la inscripción de la abadía al principio, por ejemplo. Sí, vamos. Bueno, pero eso es esta cuestión como decimonónica en un punto de describir todo. Ahí, por supuesto que Eco lo hace con un criterio metaliterario, está como haciendo, otra cosa, está haciendo ahí como, bueno, poniendo en evidencia eso también, pero yo me refería a esto de por ahí no contar solo lo que hace a el argumento, la trama central, sino poder contar cosas más de costado. Bueno, tanto para Poe como para Quiroga eso no había que hacerlo en un cuento, digamos. Todo tenía que converger hacia el mismo final. Todo esto no es casualidad que sea la teoría del cuento moderno. Está bastante vinculado a la cuestión de la modernidad en el sentido de momento histórico, momento filosófico, si quieren, donde se creía que podíamos saber todo, que el hombre era capaz de conocer a través de investigación, a través de muchas cuestiones, todo. Es como el momento de la conciencia. El momento de la conciencia es el momento en el que todavía no se piensa que el sujeto siempre hay algo que no conoce, claro. Digamos, se vincula a esa cosmovisión, por decirlo de alguna manera. Por eso toda la otra biblioteca también, la que viene a plantear, uno no tiene por qué saber, ni siquiera cuando terminó de escribir algo, tiene por qué saber todo sobre ese relato. Tiene que ver con escritores y escritoras y pensadores más acá, en el tiempo. A mí me parece, esto es personal, pero que si uno o una ya sabe la historia, dónde va a terminar, es medio aburrido sentarse a escribir. A mí me gusta sentarme a escribir cuando tengo una escena, tengo un clima, tengo un personaje, pero no sé exactamente lo que va a pasar. Ahora les iba a leer algo que dijo Flannery O'Connor, la escritora gótica sureña, de la que hemos hablado varias veces. Ahora después les voy a leer un textual, pero ya les quería contar que Flannery O'Connor en un momento dijo, en realidad escribió, en referencia a cómo ella escribió un cuento muy famoso, quizás el cuento más famoso de Flannery O'Connor, que se llama La buena gente del campo. Ella cuenta cómo lo escribió y dice, y entonces descubrí que le robaba la pata de palo. Como que habla de su propia creación, diciendo que ella, escribiendo, descubre lo que va a ser quien resulta ser el villano del cuento.
No dice, inventé que le robaba la pata de palo. No, dice, descubrí que le robaba la pata de palo. ¿Qué me querías preguntar? No, son como, pensaba, son como dos vivencias muy distintas que supongo que es una elección de gustos o por personalidad del escritor. Que uno prefiere, está que prefiere la vivencia de ir descubriendo o ir haciendo ese camino que no lo conoce, y el otro se sienta a generar un artefacto. Sí. ¿No? Tienen que ver. Como más como un ingeniero que arma una maquinita. Que claro, plasmar lo que ya tiene. Y el otro es concebido. Y el otro como más. Es como una experiencia más vital en ese sentido. Sí, de más libertad. Sí, no sé, no me gustaría hacer psicologismos, pero se puede pensar como que por ahí los más obsesivos quieren tener todo controlado. Claro. Y dicen, bueno, tengo que llegar acá, y alguien que por ahí es más con un espíritu más libre, más relajado, dice, bueno, voy a ver a dónde voy. Yo todo esto lo traigo en realidad, y por eso decía, por ahí hay gente que se está sentando a escribir en estos días de verano, que tienes por ahí un poquito más de tiempo libre, o bueno, hace calor y te quedas. Como para romper con la idea de cuando te sientes a escribir tenés que saber lo que vas a contar, porque eso es muy paralizante. Ajá. Digamos, está esta cosa del miedo a la hoja en blanco, ¿vieron? ¿Qué es esto? Porque pensás que tenés que saber qué es lo que vas a querer, a dónde vas a llegar, o qué vas a escribir, lo tenés que tener en claro antes. Y eso, para los que se están largando a la pileta, es muy inhibitorio. Claro. Sí, yo tenía una forma, no sé con cuál de estas tiene que ver, que por ahí escribir desde sabiendo el final solamente. También. Solamente es el final. Ajá. Y después arranco por el principio, que por ahí me lleva más tiempo, pero digo, hago todo para llegar a ese final que me parece buenísimo a mí, ¿no? Bueno, pero entonces estás bastante en la línea de pero Pau y de Quiroga. Tengo el final son 2 renglones, y después tengo que llenar las otras 2 hojas. Sí, claro, pero nunca te pasó que ese final lo cambies, que en el transcurso de lo que estás escribiendo voy ahí. Te des cuenta de... Bueno, entonces sos bastante planificador, por decirlo de alguna Pero antes no sé ni los nombres, ni qué hicieron, ni nada. De Virgo, Es de Virgo, claro. Los de Virgo son muy de planificar. Es como decir el famoso cuento que se despertó y estaba muerto, ponerle el dinosaurio seguía ahí. Creo que es el de Monterroso. Sí. Cuando se despertó. Sí, me parece que va más en esa línea. Lo que quería leerles que dijo Flannery O'Connor, además de esto que yo les cuento de la anécdota de descubrí que le robaba la pata de palo, en El arte del cuento, que es un ensayo de ella, donde reflexiona sobre cómo se hace para escribir un cuento. ¿En qué año más o menos, perdón? En los 40 se escribió. Los 40. Ella dice, si se parte de un personaje real, estamos en camino de que algo pase antes de empezar a escribir, no se necesita saber qué. En verdad, puede ser mejor que uno ignore lo que sucederá. Cada uno debe ser capaz de descubrir algo en el cuento que escriba. Esa idea a mí me gusta mucho. Entonces, cada uno debe ser capaz de descubrir algo en el cuento que escriba. Como esta idea de, en definitiva, escribir ficción, escribir literatura, tiene que ver con buscar una respuesta a esto de existir, a esta experiencia de pasar por el mundo una cierta cantidad de años y saber que uno se va a morir. Lo voy a decir así rápidamente, ¿no? Es una búsqueda de sentido de la existencia. La otra es la filosofía, ¿no? Son como los dos caminos, la literatura y la filosofía. La filosofía lo hace con otras herramientas, la literatura lo hace creando ficción. Y algo de esto de descubrir en el camino tiene que ver con estar haciéndose Pero a veces también necesitas que le pasen cosas, aunque no quieras que les pase. A ver, es que es como más ser un guionista, ¿no? De serie o de televisión, donde decís, y se tiene que morir ahora, y por ahí vos no querés que se muera y lo tenés que matar porque hace a la historia matarlo. Sí, hace a la historia, o también te puede pasar, a veces cuando se escribe, en algún momento, vos, Negro, también has escrito, en algún momento, por más que efectivamente lo que voy a decir no puede ser real, pero uno empieza a escribir y los personajes en algún momento es como que se independizaran de lo que vos considerás que tienen que hacer. Hay un momento cuando se escribe que la historia se
Es como si fuera más rápido la mano, ¿no? Y ahí está otra vez esta cuestión de si se escribe con los dedos o si se planifica antes. Sí. Como que la mano va más rápido que la cabeza. No es real, es una sensación, porque sí, claro, en definitiva lo está escribiendo uno o una. Pero hay algo de esto de sentir que, bueno, tiene que morir. Por más que yo no quiera que muera, ahora tiene que morir. Porque hace la historia. Sí, porque hace la historia. Lo que pasa es que por todo lo que vos me decís, Negro, vos sos de escribir en base a... Tenés una trama y después le buscás los personajes. Yo creo que alguna vez hablé acá de esto de una historia. En general se te ocurre o una trama a la que le buscás quien protagonice esa trama, claro, o se te ocurre un personaje y le tenés que encontrar la trama para que se pueda mostrar ese personaje. Ajá. Son como las dos grandes, sí, simplificándolo, las dos grandes tipologías de origen de un relato. Pero bueno, como dándole ahí como una suerte de, no sé si de síntesis, pero de mixtura a esta cuestión, traje algo que escribió Felisberto Hernández, que sí era uruguayo, y que era músico además, por si no lo ubican, y es un escritor que no fue tan conocido en vida como después, y muy rescatado también por César Aira. De hace pocos años se conoce lo que se conoció, sí, conocido a partir de, Felisberto. sí, ¿Noventas? Sí. En realidad no, porque de hecho este libro Y él tiene un escribe prólogo en de los, Cortázar. en los 50 escribe Felisberto. Exacto, tiene un prólogo de Cortázar, pero bien, era pero como no una leía cosa... nadie. No, Sí. claro, no era masivo, pero Claro. tiene este texto, que si tenemos tiempo lo quiero leer, es una Dale. página, Bueno. que me parece fabuloso porque sintetiza un poco la idea de, bueno, pero el cuento ya está, digamos, ya está terminado en la cabeza cuando te sentás a escribir, o lo vas descubriendo cuando lo estás escribiendo. Y dice esto: Ajá. explicación falsa de mis cuentos. Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado, pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar, creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser, y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda. Es un texto que es un poco ensayístico y es un poco literario, ¿no? Pero me parece muy linda la idea de hay una semilla y eso es el cuento que va creciendo y que tiene como una esencia que está ahí, que uno la va a descubrir, pero también la va a ir podando y la va a ir acomodando de acuerdo a esos al efecto que se quiera lograr, ¿no? Como un ida y vuelta entre las dos cosas. Pero es verdad que uno
Creo que lo que pasa cuando vos decís que se independizan los personajes o las cosas que uno no espera, es porque se disparan lógicas. Uno dispara una lógica. Un personaje es una lógica. Y un verosímil. Aparte, ahí entras en un verosímil donde es lo que dice el negro. Bueno, y después te gana. Tiene que morir. Y después, si vos pusiste. Es el golem, digamos. Uno crea muchos golem chiquititos. Y después el golem tiene que hacer lo que cada monstruito hace lo que tiene que hacer. Sí. Ya no lo controlas, ya lo hiciste. Sí, claro, ya no controlás lo que hace Claro. o lo que dice, sino que tiene que ver o con la trama, como decía el negro, lo que tenga que pasar, o tiene que ver con cierta esencia de ese personaje que inventaste. Claro. Bueno, eso les ¿Qué, traje. se acabó? Sí, siéntense a escribir, escriban y las que tengan tiempo, que está bueno, siempre es una linda experiencia, todos podemos escribir, vuelvo a decirlo, y no le tengan miedo a la hoja en blanco. ¿Qué tenés, Acá negro? está. ¿Qué es? Ah, mira, sí, nació en Salto, Uruguay. Mirá, Horacio era uruguayo Quiroga. Claro, me parecía. No te la puedo creer. Lo que pasa es que es muy joven, ya se vino para acá. Y porque no se dice mucho, ¿viste? No. De Feriberto sí. No lo digamos más. Es más, ¿por qué vamos a decir que es uruguayo? Es un escritor uruguayo, dice. No sí, digas claro. así, negro. Lo que pasa es que después quedó tan vinculado a Misiones Claro, a la selva. y a todo el delta Y, nuestro, Claro. que bueno, es eso. Pero Es sí, nuestro, entonces. es nuestro. Bueno, Marina Arias, la lectora amigable, muchísimas espero que les haya gracias. gustado. A mí me Escriban. encantó. Creo que